Vale, ya vamos mal de tiempo, no sé si alguien ha visto eso, pero me gustaría empezar con una cita. Vamos mal, me gustaría empezar con una cita de Dijkstra, que está muy chula, que de hecho es falsa. Y si la miráis en internet, básicamente se le atribuye una cita que no dijo, que no dijo nunca, que era que la programación orientada a objetos era una cosa que era muy mala idea, que solamente podía haber ocurrido en California, por supuesto. La cita realmente de verdad es esta, que quizá es más o menos lo mismo, pero no del todo. Y bueno, Dijkstra mola muchísimo, lo sabéis, y los artículos aquellos que escribía a mano, que se escaneaban en PDF, merece la pena echarle un vistazo porque son siempre muy reveladores. El objetivo de la clase, de esta charla, es intentar que consigamos hacer clases que sean un poquito más bonitas. El título de la charla no buscaba ofender a nadie, como hoy quien me ha dicho en el descanso, era simplemente provocar un poco, porque muchas veces vemos cosas que son un poco feas. Y de hecho el objetivo es intentar sentirnos así. No, ya sea viendo el código nuestro o viendo código de terceros que hayan perpetrado. Un requisito indispensable, si estamos viendo una cosa orientada a clase, se supone que sabemos al menos trabajar un poquitín con clases, que alguna vez hemos hecho algo que tiene un init, ¿no? Y que hemos guardado un atributo en un objeto nuestro. Es una obviedad, pero era por comentarlo. Pero podemos hacer un repaso muy breve. Básicamente, lo que es clase, que nos enseñaron o miramos en la Wikipedia, la clase es la representación abstracta de un concepto, ya sea perro o un número entero. Y entonces se componen de atributos y de métodos, aunque luego podremos hablar de eso. Y bueno, básicamente nosotros tenemos una clase que puede ser la clase perro y entonces luego tenemos objetos que es cada una de esas entidades perro, como por ejemplo Lassie. Lassie sería un objeto de la clase perro. Se podría hablar muchísimo más, pero con esto podemos empezar a andar hacia adelante. De hecho, mi ejemplo, clase perro. Pues yo tengo un perro que cuando se crea, que es lo que llamamos el constructor, ¿verdad? Init, pues recibe el nombre, raza y edad, ¿no? Y guardamos eso en atributos de la clase. Y luego tenemos métodos que básicamente son operaciones que trabajan con esos datos. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un método que es ladra, que lo que hace es que por pantalla, pues Lassie nos diga, cuando esto lo ejecutáramos, pues Lassie, porque su nombre nos diría, uff. Me gustó mucho la charla ayer de programación funcional en Python, porque las críticas a la programación orientada a objetos también son muy interesantes. Sí, claro. Alguien que está alojado en el trip ha perdido la tarjeta para entrar a la habitación. No sé si es alguno de aquí. Si alguno está alojado en el trip, miradlo por si acaso. Hemos dejado la tarjeta en recepción. Bueno, en información del. Si alguno la habéis perdido, pues miradlo ahora. Por aquello de recuperar vuestras cosas. Bueno, si tenéis nada. Gracias. Suele ser muy aburrido escuchar a la mayor parte de la gente y suele ser más aburrido aún escucharlo durante una hora. Así que me encantaría que levantara la mano a alguien y dijera, eso es una tontería. El año pasado no ocurrió, aunque 8 meses después alguien me envió un parche porque había un fallo en las transparencias. Y me hizo muchísima ilusión. De hecho, iba a poner su foto aquí dándole las gracias, pero no le pregunté. Así que no lo hice. Ahí está el repositorio, tenéis la presentación, que es un Makefile con scripts y tal, que generan las 230 transparencias. Tanto si queréis bajaros el PDF como queréis utilizarlo de base por algún día o simplemente señalar algún error, me encantaría escuchar de vosotros, ya sea aquí o después de la charla. Y básicamente se me ha ocurrido que podíamos ver 10 cosas. En la idea original eran muchas más, pero pasada las 200 transparencias me di cuenta de que había algo mal. Y empezamos numerando por 0. Eso es un homenaje a Dijkstra también, que tiene un articulito muy corto que dice por qué la numeración debería empezar en 0 y que merecería la pena echarle un vistazo. Lo primero es por qué heredamos de Object. Porque nosotros cuando creamos una clase y llegamos al mundo de Python 2000, como la mayor parte de la gente, nos decían, pues tenemos que, para que nuestra clase sea de estilo nuevo, tenemos que heredar de Object. Y aquí lo vemos, por ejemplo, tenemos la clase perro y entonces hacemos que herede de Object. Y siempre tenemos que hacerlo así. ¿Por qué? Es decir, ¿qué significa exactamente que sea esto de New Style? Pues esa cosa apareció en diciembre de 2001, que hace ya una fecha tiempo, y fue en Python 2.2. Y no es ponernos demasiado técnico ni demasiado profundo, pero es que hasta Python 2.1 el concepto de clase no tenía relación con el tipo. Es decir, todos los objetos de todas las clases, cuando tú mirabas con type que eran, te decían type instance. De hecho, esta vez en alguna librería que no ha cambiado todavía se sigue viendo. Lo que hicieron básicamente con las clases New Style es que lo que estamos definiendo son nuestros propios tipos. ¿Qué pasa si no le damos de Object? Pues efectivamente, cuando miramos el tipo con type, nos dice, tú no eres, como habíamos visto antes, que eres de clase perro, perdón, no eres de clase perro, sino que ahora tú tienes una clase, pero tu tipo es diferente. Pero no es solamente una cuestión de que devuelve type, por supuesto, sino sería simplemente estético. Antes no existía super, no existían los descriptores, no existía slots,
el orden de resolución de métodos, cuando estamos trabajando con herencia, trabajaba de otra forma, y también podíamos hacer una cosa muy fea, que siempre venía en los manuales y nunca entendíamos para qué, de lanzar una clase como si fuera una excepción, aunque no heredáramos como hay que hacer ahora de excepción. Yo estoy enganchado a Stack Overflow totalmente. De hecho, calculo que últimamente estoy como 6 horas diarias allí, solo leyendo, nunca aportando nada. Y tengo cientos de enlaces a Stack Overflow porque el concepto de karma y el concepto de reputación hace que la gente se curre de verdad unas explicaciones muy chulas. Así que está plagado esto de un montón de enlaces, que os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa un tema. Básicamente, ¿qué ocurre? Bueno, cuando teníamos una clase New Style, ya no nos deja Python que hagamos esa cosa tan fea como lanzarla como una excepción. Nos va a decir, no, tienes que heredar de exception para poder lanzarme. Sin embargo, las clases antiguas, las que no heredaban de object, en efecto, podíamos decir throw y se lanzaban. Por compatibilidad, en Python 3 todas las clases ya... por compatibilidad, cuando se añadieron las clases New Style en 2.2, se decidió que todo siguiera siendo all style por defecto. O sea que tenemos que hacer de forma explícita heredar de object. En Python 3 no tenemos por qué especificar que heredamos de object porque todo es New Style. Pero he leído por ahí que alguien recomienda que por ser explícito se sigue heredando. La moraleja, y es lo único interesante de los últimos 5 minutos, hay que heredar de object porque sí, desde hace un montón de tiempo. Super. La función super es lo que sabemos que hacemos cuando estamos trabajando con herencia. Super lo utilizamos para llamar a un método de la clase base. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y formalmente lo que nos devuelve es un objeto proxy que lo que hace es delegar la llamada en alguien que está por arriba, en alguno de mis ancestros. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos una clase lista y vamos a hacer una subclase de lista que nos va a permitir trabajar con listas, pero cada vez que hagamos un append, cada vez que añadamos algo al final de la lista, lo que hace es que nos dice por pantalla, he añadido algo. Pues esto no funciona porque nosotros podemos decir, muy bien, pues entonces append me va a añadir y lo que voy a hacer va a ser imprimir y entonces ya pues, hago el append de verdad. El problema es que eso entra en un problema de recursión infinita porque el método está llamándose a sí mismo. Entonces nosotros cuando queremos, este es un escenario en el cual lo que queremos hacer, lo que queremos es utilizar un método de la clase base, de la que hemos heredado. Entonces es cuando usamos super. Super tiene esta sintaxis que en Python 3, como otras tantas cosas, mejoró y lo que tenemos que decirle a super es, muy bien, yo soy una clase listalogger, estoy en self, y me vas a llamar a append. Esto lo que hace básicamente es que cuando, en vez de ejecutarse el append, el método del mismo nombre, aquí lo que hace es irse arriba. Se va a la clase de la que he heredado, que es lista, y entonces ya inserto el elemento en la lista utilizando el método de la clase de la que he heredado. Y aquí ya vemos que sí funciona. Un segundo ejemplo sería que tuviéramos una clase punto que recibe pues, el constructor tanto x como y. Y luego definimos círculo, que lo que tiene es un punto que nos da en el centro del círculo y el radio. Pues entonces decimos, muy bien, pues ¿cómo inicializo el punto? El centro, pues lo que hago es llamar a estoy en círculo, supercírculo, self, y llamo al init de la clase de círculo. No deja de ser otro ejemplo. En Python 3 ha mejorado un montón y ya simplemente tenemos que decirle super, no tenemos que... Porque esto era un poco redundante. ¿Por qué tengo que decirle dónde estoy y por qué tengo que pasarle self? Bueno, tiene su explicación, pero en Python 3 se mejoró. Y ahora ya simplemente digo super, es decir, vete arriba. En este caso, yo hago un append, pero aquí no estoy llamando al append en self, en mí mismo, sino que le digo, vete a super, vete a mi papá, a mi mamá, y hazlo allí. Y entonces ya ese append se hace en la clase base, que es lista. Pero donde super de verdad mola un montón es esa cosa que nadie hace nunca realmente, que es la herencia múltiple. Y entonces, es decir, cuando heredamos de un montón de cosas. Yo quiero plantear un ejemplo de que tenemos un humano del cual se derivan dos clases. Se deriva la clase Cyborg y se deriva la clase Ninja. Y en homenaje a Terminator 2, que es una de mis pelis favoritas, de mi adolescencia, pues tenemos el T-1000. Y el T-1000, según mis criterios, es un Cyborg y es un Ninja, porque también tiene... Y lo podemos discutir, pero tenía eso de metal líquido, ¿no? De que salía en la mano. O sea, para mí es un ninja. Entonces... Vamos a ver si lo podemos explicar. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos mal. Tenemos la clase humano. La clase humano cuando ataca da un puñetazo. La clase cyborg cuando ataca lanza un láser, por supuesto. Y la clase y el ninja, pues lo que tira son shuriken, ¿no? Que son las estrellitas esas. Pues entonces yo ahora defino una clase T-1000 que hereda tanto de cyborg como de ninja. El T-1000 lo tiene todo. Y cuando ataca, lo que hace es que recibe un parámetro que es cuántas veces voy a atacar. Y entonces lo que hace es lanzarte un montón de ataques de lo que he heredado. Entonces yo digo, muy bien, vamos a atacar 5 veces, T-1000. ¿Quieres cargarte a John Connor? Pues antes de eso, vamos a ver qué ocurre con el MRO. Es decir, cuando el MRO lo que nos dice es, nos aplana el diagrama de... siempre se me olvida, el diagrama de clase.
El MRO lo que hace es que nos aplana el diagrama de clase y nos dice exactamente quién es nuestro papá, quién es nuestro abuelo. Cuando le decimos T-1000, ¿de quién vienes? Pues nos dice, pues mira, heredo de cyborg, heredo de ninja y heredo de humano, que últimamente, en última instancia, hereda de objetos. Todo esto para decir que, si nos fijamos, el T-1000 ha lanzado láseres. Y entonces, muy bien, yo heredo tanto de cyborg como de ninja. Cyborg, ninja. Y ha atacado con láseres. Es decir, la parte de los humanos no ha hecho el ataque que más nos gustaba, que era el del ninja. ¿Por qué? Es decir, porque, en primer lugar, en lo que podríamos pensar cuando vemos esto al principio es que, vale, Super lo que hace es que se va hacia arriba, coge el método que define el papá y entonces lo usa. Y si mi clase base no lo define, me voy hacia arriba, ¿no? Así hasta que llegue a un punto. Es decir, si Cyborg no definiera ataca, ¿qué va a ocurrir? Porque hemos heredado en primer lugar de Cyborg. Entonces yo le digo, T-1000 ataca y con Super se va a la clase base. Y dice, muy bien, pues... Joder. Dice, muy bien, Cyborg ataca, pero Cyborg no tiene el método ataca. Entonces podríamos razonar, bueno, pues entonces a su vez ahora Cyborg va a irse a la clase base y va a definir y va a ver cuál es el método ataca. Pero sin embargo, cuando lo ejecutamos, lo que vemos es que nos lanza Shuriken. Es decir, no se ha ido a la clase base y luego se ha ido a la clase base y luego se ha ido a la clase base. Se ha ido al hermano. Entonces, esto es una cosa que vi un texto súper... Estaba muy enfadado que lo escribió y decía que el concepto realmente de superclase no tiene sentido en un contexto de herencia múltiple. Y eso es lo que da mucho miedo de Super y también es súper guay. Y es que nos permite que construyamos clases componiendo... Bueno, con herencia múltiple lo que podemos es componer nuestras clases en cada... Sí, bueno, o sea, no, realmente es una excusa para pensar lo que iba a decir. Pero me he parado por vosotros. Lo chulo de Super es que nos permite que compongamos otras clases que ya existen y la funcionalidad venga determinada por cómo hemos definido el orden de la herencia. Y eso es muy, muy, muy potente. Este es otro ejemplo y básicamente lo que nos enseña es que el orden importa. Primero heredamos de Cyborg y luego de Ninja. Con lo cual, cuando decimos defiende, buscamos el defiende en el padre y dice, exactamente, tengo la armadura. Pero cuando hagamos ataca, vemos que nosotros no tenemos ataca, lo buscamos en el papá y entonces Cyborg no tiene ataca, entonces lo hemos buscado en el hermano. Por eso lanzamos Shuriken. Es decir, en herencia múltiple, el orden importa y nos permite hacer unas cosas muy poderosas. Raymond Hettinger, que es uno de los enlaces que he enlazado aquí, lo tiene muy bien explicado y enseña cómo simplemente heredando de dos clases que ya tenemos en la librería estándar, podemos hacer cosas como diccionarios ordenados que a su vez nos guardan un log de todo lo que hemos hecho. Es decir, es muy poderoso. En la práctica nos da igual. Lo que utilizamos Super es para llamar a un método que está definido en alguna de las clases de las que heredamos, que casi siempre suele ser solamente una. Y el primer parámetro, que es self. Sabemos que cuando definimos el método de una clase, el primer parámetro tenemos que llamarlo self. Esto viene desde la primera página del manual y nosotros lo hacemos. Y sabemos que es una referencia al objeto de la clase que ha llamado al método. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, y es como el this, que nos sonaba de otro lenguaje de programación. Pues, por ejemplo, aquí tenemos una clase punto que cuando llamamos al constructor init recibe tanto x como y. Y tiene un método que es la distancia, que es una tontería. Realmente lo que hace es pues, que nos calcula la distancia entre los dos puntos y nos la devuelve. Pues nosotros esto no nos sorprende, cuando hemos definido el método, pues para guardar x al crear, pues self_x.x, self_i.i. Cuando luego accedemos, pues hacemos el self.x, ¿vale? La pregunta es ¿por qué? Pues bueno, lo primero, self es una convención, de hecho podemos llamarlo de cualquier forma, aunque hay quien se ofende si no lo llamáis self, porque es lo que hace todo el mundo. Aquí, por ejemplo, podemos llamarlo this y funciona exactamente igual, es decir, no deja de ser el nombre de un parámetro que está recibiendo el método. ¿Y por qué tenemos que definirlo? Bueno, pues hay quien propuso, y era muy razonable, aquí, pues dijo, vamos a hacer una cosa, no tenemos que definir self, self siempre va a ser como una keyword, por ejemplo, que nos va a dar acceso a el objeto en el que estamos ahora mismo, que es como vemos en otro lenguaje de programación. Entonces lo que proponía era, pues yo propongo esto, que self no recibe el método no recibe self, pero yo simplemente digo, pues init recibe x e y, pero luego dentro puedo utilizar self.x y eso querría decir, pues de donde estoy ahora mismo, pues dame el x, dame el y, dame lo que sea. Tendría muchas ventajas. De hecho, el argumento que decía este hombre, eso de que explícito no quiere decir redundante, bla, bla. Una ventaja que tendría, pues el mensaje de error, porque nos ha pasado muchas veces que le pasamos un número incorrecto de argumento a un método y nos dice una cosa como recibe 3, pero le hemos dado 2. Pero tú dices, no, realmente recibe solamente 2, x y y. O sea, era muy razonable lo que este hombre propuso. Tuvo la mala suerte de que Guido van Rossum vio lo que habías propuesto y le respondió, así, súper largo. Y hasta que ya lo hizo llorar, ¿no? Y en el suelo. O sea, no hagáis eso. Entonces,
hay que volar por debajo del radar. Entonces, bueno, la respuesta corta, y termina, ya te vas a tu casa, es que explícito es mejor que implícito. Si decís importantísimo el intérprete, eso es el zen de Python, así que ya hemos terminado, a tu casa. Pero Guido van Rossum, la idea era hacer daño, y entonces lo razonó y lo explicó muy bien. Una cosa súper teórica, y esto, entre otras cosas, no termino de entender. Hay un argumento muy fuerte del nivel teórico, ciencias de la computación, de que estas dos formas de llamar a un método, si tenemos la clase de distancia, ¿no?, que recibe como segundo argumento otro objeto de esa clase, pues esto es equivalente a esto, y de hecho si lo ejecutáis funciona, dice que es verdadero. Es decir, el pasar self como argumento nos permite, entre otras cosas, mantener esta equivalencia. Pero ahora algo más práctico. Una cosa que nos permite self es que podamos añadir sobre la marcha métodos a una clase. Es decir, nosotros tenemos una clase que no hace nada, pero podemos definir un método que, por ejemplo, aquí nos lo hemos llamado self, solamente para que veamos que podemos llamarlo como queramos, y que le decimos muy bien, va a recibir un objeto de la clase, va a recibir un valor, y lo que va a hacer es que al atributo X de la clase va a añadirle el valor, como un set X. Y entonces pues, podemos ver que podemos enchufarle a la clase con el nombre que queremos, le podemos añadir ese método y ya podemos utilizarlo como un método más de la clase. Pero hay un método que es definitivo y es el de los decoradores. Básicamente, con los decoradores, aparentemente sin hacer magia negra y sacrificar primogénitos, no es posible, no sería fácil trabajar si self no se recibiera como argumento. De otras cosas, cuando decora una función, no sabes si va a devolver un método estático, no sabes si va a devolver un método de clase. Entonces, al parecer, cuando esto se propuso fue cuando ya había salido Python 3.1 y entonces hubiera roto la compatibilidad de hacer todos esos cambios que, entre otras cosas, no estaban dispuestos a hacer. Así que ya empezó cruel, pero terminó razonable y no se podía hacer. Este es el artículo y está muy chulo leerlo. Y bueno, la moraleja, que lo único que merece la pena recordar, es que utilizamos self para acceder a los atributos del objeto. Por cierto, sí, atributos, porque un método es un atributo que se puede ejecutar. De hecho, tenemos la función calable, que nos dice si nos dice si un método es ejecutable o no. Y esto es para que yo me beba agua mientras. Y es verdad, ¿eh? Yo paso el 80% del tiempo en la derecha. Hasta que sale. No, cuando llega un compañero de trabajo y te dice, no puedo sumar dos variables. Y tú, ya, es que estás escribiendo en un punto doc, el código fuente. Y entonces, como, soy un dios. Pero... y vamos por la mitad, 24. ¿Hasta ahora ¿vamos por la mitad? ¿Por la mitad? Vale, más rápido. ¿Qué son las variables de clase? Puede que no nos dé tiempo a cubrirlo todo, entonces saltaré de un tema a otro. Las variables de clase son aquellas que están ubicadas en tiempo estático, es decir, que se reserva, nos llamamos las variables estáticas, aquellas cuyo solamente hay una asignación, se reserva memoria en un sitio del programa y solamente escribimos ahí. En Python se llaman estáticas o de clase como si fueran equivalentes. Por ejemplo, aquí yo añado a jefe, digo, ¿quién es el jefe del T1000? Por supuesto, es Skynet. Pues entonces eso se queda guardado como... Yo no lo he definido dentro del init, lo he definido dentro de la definición de la clase, pero fuera de todo método. Eso es una variable de clase y quiere decir, o estática, se ven las dos cosas, y básicamente lo que quiere decir es que es compartida por los dos métodos. Por todos los objetos de la clase se comparte esa variable. Por ejemplo, aquí ya tenga el robot 1 o el robot 2, las dos instancias de T1000, si yo accedo a jefe, pues me dice, es cierto, mi jefe es el T1000. Por tanto, la hemos compartido. Por supuesto, si se comparten, pero no pasa nada si yo le asigno. Si yo ahora digo que el jefe de robot 2 es James Cameron, no es Skynet, no ocurre nada, porque realmente estamos en el ámbito, ¿no?, en el scope de este objeto, con lo cual no he modificado la variable estática de clase. Yo ahora, en mi diccionario local, que es como se implementa todo esto, yo tengo una variable ahora que es jefe, que le he puesto un nuevo valor. Hay quien acostumbra, para definir constantes, a hacer una cosa que es que dice, muy bien, pues necesito pi, pues entonces me voy a definir mi clase constantes y entonces esto es idiomático. Y voy a tener dentro de la clase constantes el valor de pi. Y para acceder a él, pues digo constantes.pi. Pero en Python no necesitamos eso. Simplemente lo que decimos es, vale, pues ponlo como una variable, siguiendo la convención del PEP 8, lo pones en mayúsculas y lo vamos a poner en el fichero. Y entonces yo simplemente ya, pues desde donde, cuando me haga falta, pues digo, devuélveme pi. Este pi no está definido, no es una variable local, no está definido en la clase, pero está definido en el módulo, es una variable local. Y así es simplemente como en Python definimos constantes. Hay una mala idea, y esto fue atroz y horrendo, de llorar un rato en el cuarto de baño, que dice, muy bien, además le pasó uno de verdad. Tengo compañeros de trabajo que lo que hacen es que les gusta definir como variables de clase una especie de declaración así rara de los argumentos que recibe, los atributos que tiene mi clase. Mi clase tiene tanto un X como un Y, pues yo la defino en 0 como en atributos de la clase y entonces ya solamente cuando llamo init yo la inicializo. Era una especie como de declaración de intenciones. No tiene sentido porque estamos mezclando variables de estática con las de objetos sin sentido.
y pueden mascarar errores, que lo voy a enseñar ahora. Pero de todas formas, ni ocupa más espacio, porque realmente solamente las variables estáticas solamente están una vez, que es la definición de la clase, y tampoco es más lento, porque cuando accedemos a ello estamos solamente cuando falláramos en el acceso a un atributo. Es una mala idea por un ejemplo. Yo aquí lo he llamado raido al hacer la asignación y fue que estaba tecleando y no fui cuidadoso y me equivoco. Pero sin embargo no vamos a ver ningún error. ¿Por qué? Porque ahí hemos creado otra variable, pero sin embargo la de radio que definimos al principio ya existía. Entonces no vamos a ver el error y es una forma innecesaria de dispararnos en el pie. ¿Cómo lo hacemos para añadir a una variable de clase? Pues podemos hacerlo, es decir, yo quiero acceder a mi jefe dentro de uno de los métodos de mi clase. Puedo acceder tanto vía self como vía nombre de la clase. Los dos sirven. Esto tenemos varios ejemplos de ello. ¿Qué es mejor? Es mejor utilizar el primero, self, porque si en algún momento, por ejemplo, renombramos nuestra clase, no tendríamos que hacer un reemplazar y cambiar todas las veces que aparece este 1000. Si en algún momento renombro la clase a ti 1050, ese punto self siempre va a acceder a jefe. Por lo tanto, yo considero más elegante que es mejor que accedáis vía self. Sí. Sí. Sí, también. Luego, no sé por qué lo oías, pero sí. Si te pagan por pulsación de teclado o algo así. Básicamente, la moraleja es que las variables estáticas las utilizamos para aquellos atributos que son comunes a todos los aquellos atributos que son comunes a todos los objetos de la clase, y es que hay un fallo, que alguien haga un push. Y los atributos los definimos en el init, sin pensar más. Atributos privados y ocultos. Vamos a ver, esto está muy chulo. Nosotros en Python no lo sabemos. Las variables privadas tienen un guión bajo. Las variables súper privadas, ocultas, mangleadas, tienen 2 guiones bajos. Pero realmente, vamos a empezar por las primeras, las variables ocultas. Sabemos que son ocultas, pero realmente nada nos impide acceder a ellas. Por ejemplo, aquí tenemos un secreto. Tenemos una clase persona que tiene un nombre y un secreto. Yo asigno nombre y secreto. Y entonces cuando creo un objeto de la clase persona, que es Raquel, y Raquel tiene un secreto que es que prefiere Perl. Hemos dicho, es secreto. De hecho, no solamente la variable se llama secreto, es que tiene un guión bajo. Sin embargo, si accedemos completamente. Es decir, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque hay una frase muy chula que se puede aplicar en un montón de escenarios, y es la de que somos adultos aquí. Eso justifica cualquier cosa. Vamos, desde programar en Max hasta tirarte en paracaídas, da igual. Somos adultos. Pues entonces el guión no quiere decir que no puedas acceder, el guión quiere decir que no deberías acceder porque es un detalle, por ejemplo, de implementación, y esto puede que en cualquier momento desaparezca. Por lo tanto, no debería depender de ello, pero nada te lo impide. Esta conversación la he tenido un montón de veces, y son escenarios, la conversación es siempre la misma, pero ¿y si tengo mi clase central nuclear y entro en la variable privada y explota mi central nuclear? Pues no lo hagas. ¿Vale? Y ya está, es decir, y podemos pasar a otro tema de conversación. Nada te impide hacerlo, pero se asume que no quieres que tu central nuclear explote, entonces no va a cambiar el contador de la variable. Y esto aquí lo dice, la razona muy bien, y es que tanto otras cosas que vemos en otros lenguajes de programación, como el protected, el private y tal, de otros lenguajes, por ejemplo Java, al cual odio con pasión, el código fuente en el fondo realmente siempre puede hacer. Por ejemplo, en Java puedes usar esa cosa llamada reflexión, ¿no? Y realmente en la práctica sí puedes acceder. Y bueno, como dijo otro en Stack Overflow, que insisto, donde estoy siempre, podrías ir al código fuente, modificarlo y también puedes manipular lo que quieras. Con lo cual, es una sensación más bien falsa de seguridad, como ir de pasajero en un coche y agarrarte a este. Entonces, algo que no deberías hacer, pues por ejemplo ahora aquí digo, no, pues le voy a cambiar el secreto, tiene algo, sí, sin duda en el pecado de la penitencia y demás, es mucho peor que Perl, que es que le gusta programar en Notepad. Pues entonces digo, pues voy a cambiarle el secreto, y le cambio el secreto y efectivamente lo he cambiado. Otro ejemplo, las variables privadas no solamente es por de implementación, a veces se utilizan para, si queremos tener un método con el mismo nombre que uno de los atributos de la clase. Por ejemplo, no podemos tener un atributo y un método que se llamen igual, porque de hecho los métodos son atributos, con lo cual tendríamos una colisión. Lo que haríamos sería, pues normalmente se ve, y esto es una tontería, pero que decimos muy bien, pues guión edad, entonces yo guardo la edad como en esa variable privada, y luego cuando ya accedo al método de edad, pues ya es cuando accedo a través de ella. Esto relaciona con los decoradores, que lo vamos a ver luego. Por ejemplo, en este caso, lo máximo que estaremos dispuestos a reconocer es una edad de 35. Pues entonces aquí ya accedemos a la edad llamando al método y nos dice, no, yo tengo 35. Dos guiones bajos significa esto de enmarañar el manglet, y lo que hace es que te lo hace muy feo. Esto es como se suele ver por ahí en internet, que esto es para variables ocultas de verdad.
no es exactamente esto. De hecho, bueno, vamos a ver un caso. Si yo guardo la edad con 2 guiones bajos, cuando intento acceder a ella, a diferencia de cuando utilice un guión, nos va a decir, no, no puedo. De hecho, es que no existe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que realmente cuando utilizamos 2 guiones bajos, eso se reemplaza por otra cosa, que es guión bajo, nombre de clase, guión bajo y atributos. ¿Por qué querría acceder a esto? Porque hay veces, por ejemplo, un depurador necesita hacerlo. Por ejemplo, ¿vamos a acceder a spam? Pues sí puedo. Guión bajo, clase persona, guión bajo y edad. O sea que sí puedo hacer realmente ello, a ella. Solamente lo ha hecho más difícil. El objetivo no solamente que pueda ocultar muy bien algo, es que te permite evitar colisiones. Un ejemplo, tenemos la clase pin, y yo digo, muy bien, pues tengo una variable de clase, tengo una clase de habitación que tiene un pin en la puerta para entrar, y te dice, pues muy bien, yo guardo en esa variable, guardo el pin. Y entonces ahora tengo una subclase que es cámara acorazada, que es un muro de hormigón detrás de mi cámara, de mi habitación. Y defino otro pin. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando yo intento acceder al pin, no puedo acceder al pin de habitación, porque tengo una variable que se llama exactamente igual, con lo cual... sobrescrito, es decir, en el ámbito local no puedo acceder a ella porque le he asignado un nuevo valor. Entonces, lo que hacemos es utilizar 2 guiones bajos. Y entonces, ahora ya, cuando yo acceda a las variables súper ocultas aquí dentro, pues estoy viendo que realmente no he modificado ninguno de los valores. Podríamos hacerlo aún mejor si lo hiciéramos así, ¿no? Que es que accedemos vía, como este es mi objeto súper oculto, accedo a él, y el otro pues tiene que llamar, el pin 1 llama a la clase habitación y dice específicamente quiero el de mi clase base. En la mayor parte de las ocasiones, y es casi siempre, solamente necesitamos un guión bajo. Los 2 guiones bajos son en casos muy, muy ocultos. Y lo hacemos básicamente cuando tenemos el riesgo de que utilizar un nombre de variable idéntico al de una clase base y entonces la tengamos en conflicto. Como curiosidad, si pues solamente ponéis un guión bajo, no sé si se oculta una variable, pero si ponéis 2, no. Por eso los métodos mágicos funcionan. Hay quien lo llama dunder, porque eso de decir guión bajo, init, guión bajo, es muy latazo. Entonces vi por ahí que hay una forma así pro, que es decir dunder, y ya toda la gente dice, sabe un montón. Debería subir aquí a dar una charla. Dunder init, y ya con eso la gente sabe qué es lo que estamos hablando. Básicamente, guión bajo es una variable privada, doble guiones bajo es una cosa que casi nunca necesitamos y es para enmarañarlo. Métodos estáticos y de clase. ¿A qué hora terminamos? Vale, nos sobra tiempo. Los métodos estáticos son aquellos que no necesitan acceso a ningún atributo. Es decir, aquí tenemos una clase calculadora, ¿vale? Y entonces la clase calculadora pues nos dice el nombre de la clase, nos dice el nombre de la calculadora y nos puede hacer la suma. Y cuando le decimos súmame x e y, pues le decimos súmame 4 y 8 y nos dice 12. Pero realmente no necesitamos acceder. La suma no depende de ninguna propiedad de la calculadora, es decir, siempre va a ser la suma igual. Entonces tenemos el decorador de static method, que lo que hace es que no modifica nuestra función de forma que ya no necesitamos pasarle self. Entonces, ahora, es decir, como este método no necesita acceso a ningún atributo de mi objeto, pues yo simplemente le digo, muy bien, pues tú no recibes self porque no te hace falta, tú solamente recibes los argumentos que estás utilizando. Vale, es decir, sí, por supuesto, podríamos decir, bueno, pues entonces, si no necesitamos hacer a ningún objeto de la clase, ¿por qué no, a ningún atributo de este objeto de esta clase, ¿por qué no lo movemos a una función? ¿Por qué tenemos una función en el módulo que diga suma? Bueno, esto se suele hacer porque yo tengo conceptualmente la suma pertenece a la calculadora, por lo cual, aunque no acceda a nada en concreto, tiene sentido que la dejemos ahí dentro. Por supuesto, un método estático se puede llamar no solamente sobre un objeto, sino sobre la propia clase. Calculadora, súmame. Como no recibo ningún objeto en concreto, puedo utilizarlo. Y los métodos de clase pueden visualizarse como una variante de los métodos normales. Sí reciben algo, pero no reciben el objeto que ha llamado al método. Lo que reciben es la clase a la que pertenezco. Es decir, esto es lo que nos haría falta si queremos devolver otro objeto. Por ejemplo, tengo mi clase ameba. Y la clase ameba tiene un método que es fisión, para partirse en dos, ¿no? Y nos devuelve dos descendientes. Entonces, yo digo, muy bien, quiero que me devuelva 2 hijos. La clase primogénito, el objeto primogénito y el objeto Benjamín. Entonces, yo creo mi ameba y le digo, muy bien, pues pártete. Y me dice, pues exactamente, tengo 2 hijos. ¿Cuál es el problema? Que hemos hardcodeado el tipo. Ahí tenemos ameba, lo hemos especificado 2 veces. ¿Qué pasa si luego renombramos la clase? Pues mal, que no funciona porque estamos diciendo específicamente el tipo. Si, por ejemplo, aquí tenemos la ameba cyborg, que es una T800, que esa es más antigua,
le digo, muy bien, pues a Megacyborg, fisiónate y créame 2 descendientes. Y entonces dice, muy bien, pues te los creo. El problema es que no ha devuelto amebas, no nos ha devuelto amebas cyborg, que es lo que nos hace falta. ¿Por qué? Porque en el código fuente pone devuelve ameba. Entonces, pues bueno, pues podríamos decir una cosa, vamos a utilizar class, y entonces pues yo voy a decir, muy bien, pues accede, podríamos hacerlo por 2 métodos, podríamos decirle self.class, eso nos devuelve la clase actual, o podríamos decirle, muy bien, o type self, que también funciona. Y entonces eso nos devolvería, ahora ya sí funcionaría. Pero bueno, es decir, podríamos hacerlo de los 2 métodos de forma casi indiscutible, aunque no funcionaban las clases old style estas, deberíamos hacer type self, pero es que bueno, es precisamente lo que hacen los métodos de clase, nos están pasando una referencia a la clase en la que estamos. Entonces utilizamos el decorador class method y entonces por convención se suele llamar CLS, y el método fission lo que va a hacer es devolvernos en CLS la clase. Pues yo simplemente diría, muy bien, pues devuélveme CLS primogénito, donde en este caso CLS es la clase actual, que es ameba, y entonces estamos creando 2 objetos de la clase ameba. Y cuando heredamos, nos servirá perfectamente. A veces, sin embargo, necesitamos type. Por ejemplo, si los hijos tienen un nombre y dice, pues yo me llamo tal y desciendo de tal persona. Ahí necesitamos acceder a self-nombre, por ejemplo, en este caso. Si tenemos que acceder a un atributo, ya no podemos recibir un class method, porque no necesitamos una referencia al objeto, no a la clase. Entonces ahí tendríamos que utilizar un método normal y utilizar type self, por ejemplo, para acceder a ella. En la práctica, un static method se utiliza cuando nuestro método trabaja con la clase, no con su objeto, y el método de las clases, cuando trabajamos con una clase y casi siempre cuando queremos devolver un objeto de la misma clase. Yo respeto un montón a la gente que trabaja programando videojuegos, y la gente joven dice, yo voy a programar videojuegos, y se imaginan que va a ser algo así, ¿no? Que va a ir caminando repartiendo bendiciones, AVPs y high fives y demás. Y luego en la práctica se parece mucho más a esto, ¿no? ¡De compila! ¡Soy un dios! Propiedades, sí. Nos quedan 3 cosas que ver solo. Tenemos la clase de círculo, y la clase de círculo tiene 2 atributos, radio y área. El problema, el área depende del radio, con lo cual hay una relación directa. Si nosotros simplemente organizáramos y dijéramos radio igual a radio, área igual a área, y la calculamos en el constructor, cuando hiciéramos, pues podríamos hacer una cosa así, que es que el problema es que yo he creado el círculo y ahora digo, muy bien, pues ahora voy a cambiar el radio. El área no ha cambiado, claro que no. El área la ha asignado en el constructor, no va a cambiarse. Entonces podemos decir, muy bien, pues vamos a convertir el área en una función. Y entonces podríamos decirle, vamos a hacer esto, el área, pues tienes que llamarla como método, y entonces el área es la que ya accede al radio y nos calcula el área del círculo. El problema es que hemos pasado de leer un atributo a llamar a un método. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a ver otra cosa. Ahora tenemos un problema. A este círculo le podemos poner un radio negativo, que por ejemplo en este caso pues no tendría sentido. Entonces yo podría decir, muy bien, creo un círculo con radio 13, pero después se lo voy a cambiar a -2. Entonces eso tampoco, como decían los robots en los años 80, no computa y explotaban, no sé si os acordáis. Entonces, bueno, pues podríamos decir una cosa, pues vamos a crear una variable privada en la que vamos a almacenar el radio. Vamos a tener un método, que esto en Java, por ejemplo, donde puedes escribir 10.000 líneas de código sin que ocurra nada, pues dentro de esas 1.000 líneas de código tienes un setter, un getter y tienes no sé cuántas cosas más, y entonces pues cuando yo llame a mi método setRadio, que habría que llamarlo así, pues entonces compruebo si el radio es negativo. Si es negativo te lanzo un error, y entonces yo ahora ya te obligo a que llames al método setRadio, y entonces ahí ya puedo hacer la comprobación. Esos son los setters y los getters, que básicamente es la forma en la que controlamos el acceso a unas variables. Vamos a ver otro ejemplo. No solamente queremos validar datos, queremos hacer algo más. Por ejemplo, cada vez que accedes al pin, getPin, cada vez que yo acceda al pin de mi caja fuerte, voy a mandar una copia a la NSA o a la agencia de espionaje que sea. Pues si quisiéramos hacerlo, podríamos hacerlo así, preferiblemente no con un print, sino con algo más útil. Esto en Python se hace con las propiedades. Y esto yo con que este punto quede claro y el que quiero ver justo antes de terminar, me conformo. Las propiedades nos permiten implementar la funcionalidad que hemos visto ahora mismo, pero como si fueran atributos. Es decir, nosotros lo que estamos viendo son atributos, pero entre bastidores son funciones, son lo que queramos, y eso mola un montón. Vamos a ver un ejemplo. Yo digo pin. Pues el método pin me va a devolver el pin. De paso, avisa a alguien, ¿no? Pero lo voy a decorar como una property. Y ahora voy a decir, muy bien, pin. Tú eres el setter de pin. ¿Qué es pin? Lo que vamos a definir arriba, justo ahí. Hemos definido el setter y el getter, ¿no? Por llamarlo así. Pues entonces yo ahora puedo hacer ucha.pin, y eso es lo que ha ido a irse a la property y nos ha devuelto el pin. Estamos accediendo a un atributo, a métodos, como si fueran atributos. En este caso, por ejemplo, estamos validándolo y nos está diciendo, no, tienes que tener 4 dígitos. Entonces, cuando nosotros hemos hecho simplemente una asignación, como le hemos puesto solamente 3 dígitos, pues nos va a decir, no sirve. Property lo que hace es convertir pin en un getter para el atributo de sobrestura de ese nombre, como hemos visto. Aquí
área, property área, pues lo que hace es que ya tenemos un atributo que cada vez que se llama, para lo que para nosotros es un atributo normal, realmente es una llamada a un método. Esto está relacionado con los descriptores, que es una generalización. Y aquí ya podemos ver que aunque modifiquemos sobre la marcha, modifiquemos el radio, pues el área siempre está actualizada. Luego también tenemos los setters, y el setter es simplemente que yo le digo muy bien, pues aquí tengo el getter, ¿no? el que me permite acceder a él, solo lectura, pues si yo le digo muy bien, pues radio.setter, ahora tú eres el método que se utiliza para asignarle un valor a esta property, ¿no? A radio. Pues es lo mismo, nosotros ahora ya podemos acceder a él, radio igual a -2, y estamos validando los datos y nos lanza un error si no lo hemos hecho bien. Hay una tercera property que es el deleter, y es exactamente lo mismo, y lo que se hace es que es la que se invoca cuando hacemos del.algo. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que guardamos todas las, para mayor gloria de la NSA, guardamos un historial de todas las claves que hemos usado nunca. Y nosotros en todo momento lo que hacemos es devolver la última. Pues si decimos, muy bien, pues por seguridad a veces me pongo paranoico, quiero borrarlo. Pues entonces, ¿vale? Pues el deleter de esta property lo que va a hacer es simplemente borrarnos toda la lista en la cual estábamos guardándolos. Aquí tenemos un ejemplo y podemos ver efectivamente que después de llamar a del, cuando accedemos al historial de claves, pues se han borrado. Y bueno, la definición de términos la definición formal, lo que es lo que estamos convirtiéndolo es la función la hemos convertido en un atributo de solo lectura con el mismo nombre de la función que hemos decorado. Y tenemos otro, getter, setter y el deleter. También tenemos la docstring, la documentación de ese atributo. Cuando hacemos un help de la clase, pues será el getter. Si aquí yo he hecho property area, cuando luego veamos el docstring de la clase, podemos ver que nos ha devuelto el docstring del primer método que hemos decorado. Por supuesto, cuando hacemos lo de decorar con radio.set, radio tal, la función decorada tiene que tener el mismo nombre, si no nos dará un error muy feo. Y bueno, pues saberlo siempre que la sintaxis de decoradores de @algo es una forma, ¿estos son 5? Es la forma rápida de hacer otra cosa que es realmente property, por supuesto, es una función, que no podemos utilizarla como un decorador. También podríamos declararlo así. Otro ejemplo, y bueno, por supuesto, si intentamos acceder a un atributo que no hemos definido, pues nos va a dar un error. Aquí, por ejemplo, no hemos definido el deleter, pues nos dice, no puedo. Y entonces, porque no has definido ninguna forma de borrar este atributo, con lo cual nos dirá, no puedo borrar el atributo. Entre properties y getters está muy claro, siempre properties. Porque nos permite empezar sencillito, nos permite que nosotros primero guardemos simplemente el área, guardemos el radio, y en algún momento dado tendremos un usuario de estos que quiere hacer volar la central nuclear o el trepador espacial, y entonces, pues, es verdad que hay gente que quiere hacer esas cosas, entonces ya podemos cambiar nuestro atributo a método sin que nadie se dé cuenta, nada de lo demás cambia. De hecho, formalmente, esto es lo que se llama el principio de acceso uniforme, y es que hay quien defiende, y tiene mucho sentido, que el acceso a todos los atributos debe ser siempre a través de una notación uniforme, independientemente de que por debajo sea un método o sea simplemente un almacenamiento en memoria. Lecturas interesantes y recomendación, no hagáis nunca setX, no hagáis nunca getX, simplemente vosotros definimos atributos y conforme nos vaya haciendo falta más lógica, la incorporamos y pasamos a una property. Vais a tener que mirarlo en internet y creo que molan un montón los puntos 7 y 8, pero me voy a ir al último, que es mi favorito. Init y new. Asumamos que vamos a trabajar con medias ponderadas, ¿vale? 4 minutos, ¿verdad? Vamos a trabajar con medias ponderadas. Y entonces queremos almacenar los pesos para hacer una media ponderada en una clase. Yo digo, muy bien, clase pesos, que hereda de tupla. Y entonces yo simplemente pues, defino unos pesos y tengo ahí mis pesos en una tupla. Por ejemplo, uno es 3, ¿no? Tengo 0,75 y 0,25. Problema, que los pesos no tienen por qué sumar 1. Podría ocurrir que yo le pasara lo que fuera y lo recibe. Por ejemplo, aquí tenemos unos pesos que no suman 1. Eso no tiene sentido. Entonces decimos, tenemos una idea. Vamos a hacer que init compruebe los valores y lance error de lo contrario. Y entonces yo hago que mi constructor, pues efectivamente, si ve que la suma no es 1, pues nos lanza un error. Y funciona, pero no podríamos explicar new si nos quedáramos aquí. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no normalizamos los pesos? Entonces yo así le puedo decir 2, 1, y eso, que serían los pesos relativos, y eso nos diría, vale, pues entonces 1 es el 66% tiene peso 1 y el 33%. Es decir, yo quiero normalizar en el constructor. Pues yo podríamos decir, muy bien, pues voy a crear los valores, voy a normalizarlo y voy a devolver, llamo al constructor de la clase base, que es la tupla, y lo devuelvo ya normalizado. Y sin embargo, nos devuelve lo mismo que le hemos pasado. No funciona. ¿Por qué? Porque hemos heredado una clase inmutable, que es una tupla. Y cuando llegamos a init, ya es demasiado tarde. El objeto ya se ha creado. Init recibe
una instancia y le ajusta sus valores. Pero cuando llegamos ahí, ya la instancia, el objeto ya existe. Es decir, init lo que hace es inicializar, no crea. Podríamos intentar hacer otra cosa, que sería muy bien, pues entonces voy a modificar, esto lo he visto y se podía hacer en otro sitio, voy a cambiar el valor de self, voy a hacer que self apunte a otro sitio. Pero no, porque realmente self es una variable y se podría llamar cualquier cosa. Y de hecho, aparte, no va a funcionar porque hay otro problema. El init tiene que devolver none. Si vuestro init no devuelve none, vais a obtener un error. Porque aquí no lo he lanzado, porque ese super devuelve none, con lo cual a su vez nosotros también lo hemos devuelto. Entonces, init no puede crear nada. Sí, vemos que si intentáramos hacer esto nos diría, no puede devolver una tupla, tienes que devolver none. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese objeto que hemos creado? Pues viene de new, que new uno puede nacer, crecer, reproducirse y morirse y no haberse enterado nunca de que new existía. Porque casi nunca nos hace falta. Pero new es un método mágico que es el papá de init. New recibe la clase, nos crea el objeto y nos lo devuelve. Entonces, después de llamar a new, que siempre se llama cuando init inicializa los valores. Una cosa súper tonta, init, y lo aprendí el otro día, init, y el método init de las clases inmutables no hace nada, de hecho es un no-op, en cuanto lo llamamos, pasa. ¿Por qué? Porque si no podríamos hacer esto, yo digo tengo mi variable, ahora hago variable init java y cambiaría mi cadena de texto a otro valor, pero eso sabemos que no puede ser por definición porque son inmutables. Pues si ejecutamos esto vemos que no ha ocurrido nada, es decir, init, que nosotros asumiríamos que iba a asignar el valor de la cadena a la cadena, no lo hace. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo en new, y es tan fácil como que new reciba un objeto de la clase, reciba los valores, que por supuesto new recibe los mismos argumentos y argumentos nombrados que recibe init. Ahí es donde hacemos la normalización y ya devuelvo el objeto que he creado. Y ya init, de hecho, no hace falta. Y así ya sí funciona. Por supuesto hay que pasar la clase hay que pasar la clase a new. Si no se la pasáramos, nos daría un error. Aún mejor, por supuesto, que tengo una sesión con los generadores, y ahora hay una charla muy chula, podemos, en vez de utilizar una lista por comprensión, podríamos utilizar un generador. Esto porque siempre queda mejor hacerlo para sumar. Y otro ejemplo muy tonto, una clase que siempre devuelve 42. Pues no podríamos hacerlo en el constructor. Nosotros heredamos de perdón. Sí, si nosotros intentáramos hacer que nuestra clase siempre devolviera 42, podríamos hacerlo así. Pero es todavía mejor que lo hagamos así. Es decir, ¿para qué vamos a heredar de object? Heredamos de Perdón, mejor así. Sí, exactamente. Lo que podríamos hacer sencillamente que en vez de utilizar una variable interna para almacenar el valor y mostrar por pantalla el valor de esa variable interna, que son muy cutres, pues no, vamos a hacer simplemente que new devuelva siempre un 42. Con lo cual, pase lo que pase en el init, siempre, aunque le pasemos ahora un 23, como new ha devuelto un entero que es 42, siempre será un 42, independientemente de lo que intentáramos hacer en el init. Cuestión semántica. ¿Es un constructor o un inicializador? Esto es una guerra perdida porque realmente es un inicializador. Es decir, él no está construyendo el objeto. Pero en toda la documentación de Python se llama constructor. Así que, en el fondo da igual. Es una cuestión semántica. Lo único que tenemos que tener claro es que el orden en el que ocurren las cosas es que nosotros llamamos a la clase para crear un objeto. New entonces se ejecuta, new nos devuelve el objeto y entonces es init cuando ya inicializa el objeto. Casi nunca nos va a hacer falta, pero puede que algún día nos veamos en este escenario y en vez de perder semanas intentando encontrar qué estaba pasando mal, me viene muy bien saberlo. Y básicamente lo vamos a tener que dejar ahí porque hay otra cita de new, no, 2 minutos. Hay una cita de Dijkstra muy chula y es que para él la inmortalidad era suficiente con que si algún día estamos haciendo una de esas cosas rápidas y sucias, que nos lo imaginemos aquí encima del hombro mirándonos y que pensáramos que a él no le hubiera gustado eso. Lo hubiera negado así con la cabeza. De hecho, hay otra cita muy chula que era eso, que el problema con el quick and dirty ¿no? Que a veces se ve, es que el dirty, el sucio, sigue mucho tiempo después de que el quick haya dejado de ser importante. Entonces, como si eso me salvó la vida hace 35 años. Solo te queda la suciedad. Y realmente eso es todo. La transparencia del código fuente sigue estando ahí. No me ha dado tiempo a cubrir 2 puntos, lo cual me da un poquito de pena. Y si tenéis alguna pregunta, pues estamos